Dios tiene el control, no desesperes. Si usted esta noche ha venido solo por eso, está bien. Dios es capaz de hacer eso de forma bien particular. Y vamos a abrir en Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Ok, Dios tiene el control, no desesperes. Hermanos, la pregunta, ¿por qué dice el Señor que no vino a traer paz? Y después dice, mis pasos dejo. Es una pregunta que vamos a tener en la discusión. Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. ¿Por qué dice el Señor que no vino a traer paz? Y después dice, mi paz os dejo. ¿Cuántos han pensado? ¿Alguien ha pensado en eso? Para que usted pueda decirnos algo a través de este micrófono. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué dice el Señor que no vino a traer paz? ¿Cuántos vivimos en este mundo con paz? ¿Qué es la paz? Él es la paz. Ajá. ¿Qué más? ¿Pero por qué dice el Señor eso? Yo no vengo a traer la paz. Es más, ¿quién quiere leerme el texto, por favor? Aquí, en Mateo capítulo 10, verso 34 hasta el 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ok, ahí tenemos un texto que empieza diciendo, no piensen que yo he venido a traerles paz, sino que enemistades. Parece que la suegra va a tener un poco de conflictos, los hijos con los padres. Entonces, en este espacio de traer paz, y después Jesús llega y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar ante esto? ¿Qué significa la paz entonces para nosotros? ¿Qué significa la paz? ¿Qué es la paz? ¿Cómo interpreta usted ese texto de, si Él no vino a traer paz y después dice, mi paz os dejo? ¿Cómo interpretar la paz que Dios está diciendo y qué tipo de paz es? ¿Y por qué la argumentación de Jesús hablando con respecto a la paz? ¿Por qué necesitamos la paz? ¿Por qué necesitamos la paz? Sí, el micrófono está aquí. Sí, ahí va el microfonito, ahí lo van pasando y ustedes dicen. Pastor, porque él sabía perfectamente que iba a haber contienda, ¿verdad? Porque sabía que teníamos que dejar todo aquello que fuera familia, o sea, todo por él, ¿verdad? Entonces, a la vez iba a haber contienda, pero él es paz, ¿verdad? Y lo necesitamos porque él es la única paz verdadera, no como ahí la palabra lo dice, como la paz del mundo, que no es la verdadera, ¿verdad? Ajá. Entonces suena como contradictorio, pero es verdad, ¿verdad? Porque a la vez, por él iba a haber enemistad. Ajá. O sea, él iba a ser causante de aquella enemistad, de cualquier otra enemistad. No solo padres, hijos, amigos, qué sé yo, muchísimas cosas, ¿verdad? Porque por él, pero a la vez, solo por medio de él es que podemos tener paz, porque él es la paz. Sí. Es como lo veo yo, ¿verdad? Ajá. Ok, Rebeca, también, ahorita. Para mí eso es como la confianza que yo tengo que tener en él, a pesar de cualquier circunstancia que haya en mi vida.
esa es esa paz que Él dice. Para mí es la confianza que a pesar de lo que yo esté viviendo, sea terrible, sea bueno, sea agradable, sea horripilante, es la confianza de que todo Él lo tiene en un control, todo absolutamente. Ok. Sí, Vito. Sí. No sé si la palabra clave acá es tierra, porque creo que emite un juicio para este mundo. Pero cuando le dice mi paz os dejo, creo que habla el corazón de los discípulos por un evento que ellos estaban temerosos, que creyeron que el maestro los había dejado solos. No sé si está bien interpretado. No, hablando de interpretación, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde radica este pensamiento. ¿Quién más? Sí. Quiero aportar un poquito sobre el texto en Mateo. El contexto del contexto anterior a estos versículos, bueno, el versículo 32 dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y dice ahí, bueno, lo que ya nos leyeron los hermanos. Creo que Jesús está poniendo un precedente aquí muy importante de ese no traer paz. No es de la paz que habla en mi paz os dejo, ni tampoco la parte que habla en Colosenses. Él está hablando aquí, él está trazando un precedente de prioridad. De prioridad. ¿Cuánta prioridad es el Señor en mi vida? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a que Jesús sea de verdad lo primero en mi vida? Eso es para mí lo que está hablando la palabra. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar el precio para que otros se den cuenta que Él es verdaderamente lo importante en mi corazón? Y muchas veces este importante va a traer, o esta prioridad o esta preeminencia, creo que es la palabra correcta, va a traer cosas que no son de Dios, es verdad. O sea, va a traer eso. Por eso Él dice, no crean, o sea, porque hay un precio que pagar. Y Jesús lo sigue hablando ahí, ¿verdad? Él habla de eso, pero Él no se queda solamente ahí en cualquiera que me reconozca, no. Él luego habla de un precio, porque el precio es perder la vida por causa de Él. Porque el que pierda la vida por causa de Él, que ese es el final del pensamiento de Jesús en medio de Mateo, está hablando de eso que va a traer muchas veces, que se van a levantar el padre, la mamá, se va a levantar gente, porque yo voy a demostrar con mi vivencia cuál ha sido mi decisión. Entonces eso por lo menos en el texto, ¿verdad? En lo otro es otra, y por supuesto Él es nuestra paz, ¿verdad? Porque no es como el mundo la da, como dice la palabra. Ve, hermanos, y está bien, yo creo que los aportes siempre son bien importantes, ¿verdad? Muy, muy importantes, y de eso se trata. El objetivo que hoy nos trazamos es, bueno, en lo que yo escucho y les escucho, yo estoy pensando, y tal vez también, y yo pienso así, ¿verdad? Entonces nosotros somos las personas receptivas de la paz de Dios, ¿cierto? Tenemos paz porque tenemos a Cristo. La paz de Él es una realidad en nosotros. Eso es perceptible, eso es real en medio de nosotros. Eso es, ok. Bueno, nos proponemos entonces tratar de ver cómo poder llegarle a este texto. ¿De dónde nace esto? Veo una persona con una camiseta que dice tenga paz. No. Ajá, entonces cuando yo veo a esa persona con esa camiseta de tenga paz, yo decía, qué interesante. Entonces, bueno, a mí me da por ahí, ¿verdad? Entonces yo empiezo a meditar y empiezo a buscar, y entonces me traigo un texto, un tema, para poder compartirlo aquí. Una de las cosas, hermanos, que tenemos, y aquí yo siempre lo advierto, el cuidado que hay que tener de la gran utilidad para los que queremos estudiar la Biblia, por ejemplo, las concordancias, son herramientas muy, muy importantes para estudiar la Biblia, pero hay que tener un cuidado enorme, porque ustedes dijeron ahorita 3 cosas
que yo dije, bueno, hay sabiduría, pero ¿de dónde sale todo un montón de aspectos? ¿Verdad? Salen de un texto que tal vez no estamos trazándolo de una forma bien lineal. Ajá. Bueno, eso es lo que uno puede ver y por eso yo digo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vivimos en paz, tenemos paz. Los que estamos aquí todos estamos en paz. Pudiera venir cualquier desgracia de la vida y tenemos paz. Ese es el punto. El punto es que nosotros tenemos que ser confrontados a través de esto porque la palabra se descontextualiza cuando yo no hago la aplicación correcta de lo que el texto sagrado dice. Si yo digo, por ejemplo, yo soy cristiano y no vivo como tal, es solamente una interpretación sin una aplicación a la vida práctica. Amén, me doy dando a entender. Ahora, por eso yo les digo, el cuidado que hay que tener con el tema de los textos, contextos, y está bien, y no es que ustedes dijeron algo erróneo, pero es lo mismo que a veces nos pasa con estas cosas, de utilizar algunas herramientas, de decir algunas cosas cuando nosotros no estamos tan claros. ¿Por qué es? Bueno, tenga paz. Bueno, si a esta persona de la camiseta yo tengo que decirle, bueno, pero el Señor dijo que no venía a traer paz. Entonces, ¿cuál paz voy a tener? Entonces él seguro me pudo haber contestado, bueno, Pablo dijo que, ¿verdad? Que él era realmente, que teníamos que vivir conforme a la paz, que él es nuestra paz. En fin, pudiéramos tener una gran discusión. Hay cosas interesantes y anécdotas dentro de todo esto, ¿verdad? Porque hay que interpretar siempre cada palabra dentro de su propio contexto. Y si yo no interpreto las palabras dentro de su propio contexto, yo me salgo, hermanos. Pero es que me salgo en mi vida. Hay gente, vea, es impresionante, porque lo que uno cree eso lo gobierna. Hay personas que piensan que definitivamente, más bien lo voy a poner del otro lado, hay personas que viven conforme interpretan. Y usted los ve viviendo conforme interpretan. Es gente que un sí puede ser un no y para eso no es un problema porque ellos tienen justificación delante de Dios. Porque ellos solo pidiendo perdón sienten que eso es suficiente. O interpretan, por ejemplo, cualquier otro texto de las cuestiones que nosotros como cristianos hacemos y si usted lo interpretó así, así lo vive y hay gente que vive así. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, hay personas que viven dependiendo de su interpretación. Por eso es muy importante el asunto de interpretar. Uno puede y sucede que, ¿verdad? Que hay muchos errores gigantescos, ¿verdad? Un hombre, un predicador. Posiblemente, por eso vamos a trabajarlo. Hay un hombre, bueno, se dice de un hombre predicador que enseñaba, y esta persona enseñaba, para que vea usted, hermano, que Abraham era la sal de la tierra. Abraham era la sal de la tierra, ¿verdad? Cuando uno reflexiona en esto y uno dice, ¿verdad? ¿Cómo? Abraham es la sal de la tierra. ¿De dónde saca este predicador que Abraham es la sal de la tierra? Bueno, es porque él lo que hace es leer un pasaje, ¿verdad? Que lee una línea del pasaje donde el Señor le ordenó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos y la versión que él consulta decía sal de la tierra. Pero sí dice ahí, sí dice sal de la tierra. Eso lo está diciendo usted ahorita, pero al final la convicción que alguien pueda llevarle sal de la tierra pudiera ser, pero así es como usted escucha miles de millones de predicaciones, miles de cientos de predicaciones, inclusive con gente que tiene un gran verbo y la gente le fascina. Les encanta. Yo aquí he oído a alguna gente diciendo de nombres de hombres que les fascina y algunos se atreven a ver algunos canales de televisión que a mí me escalofrían, pero algunos de ustedes ven y ven prédicas y ven cosas y yo digo,
Bueno, que el Señor les ayude, porque uno no puede hacer más nada que dejar que las personas crezcan en la tierra que se exponen a crecer, ¿verdad? Pero de ahí es donde salen un montón de formas de vivencia cristiana, que no son las formas. Cuando la Biblia habla de la paz, inclusive hay 3 acepciones diferentes con respecto a esto. Ahora, ¿cómo anteponemos esto? ¿Qué es lo antagónico a esto? Por eso yo les decía, si ustedes tienen el Espíritu Santo y ustedes me dicen que ustedes pueden tener paz, porque Él es la paz, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con lo que, bueno, yo le llamo a esto la noche oscura del alma? La noche oscura del alma. ¿Quién no ha vivido la noche oscura del alma? Porque se parte del principio que una vez que el Espíritu Santo ha inundado nuestros corazones con un gozo indescriptible, ¿cómo puede haber lugar en Él para tal oscuridad? ¿Cómo es que entonces nosotros, Jesús es nuestra paz, y por qué a nosotros nos turba hasta el aguacero? ¿O por qué tenemos estas noches oscuras del alma? ¿Por qué hay tanta aflicción en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay tanta situación que a nosotros nos saca, que a nosotros nos mueve el piso? Es decir, ¿cómo es que el Espíritu Santo ha inundado nuestros corazones con un gozo indescriptible? ¿Cómo puede haber lugar para la oscuridad? Es importante que distingamos entre el fruto espiritual del gozo y el concepto cultural de la felicidad. Porque entonces ahora ya tenemos algo y ya estamos poniendo un precedente, porque entonces ya no es lo mismo la paz que la felicidad. Y hay gente que es feliz. ¿Por qué son felices? Casi siempre, ¿verdad? De ahí salió la canción La felicidad, ja, 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 ja. Ahora, la paz y estas noches de oscuridad y estos espacios de oscuridad no son, hermanos, uno empieza a hacer una revisión de las Escrituras, y cuando usted se encuentra, por ejemplo, nos encontramos que la Escritura nos dice a nosotros que Jeremías era apodado el profeta llorón. ¿Por qué lloraba el profeta? ¿Por qué se angustiaba? ¿Por qué el profeta tenía estas noches tan interminables? Una noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma es real y puede ser grave, hermanos. Y nos preguntamos cómo una persona de fe puede experimentar tales bajonazos espirituales. Tenemos que entender que, bueno, ¿qué es lo que le provoca? ¿Qué es lo que lo aparta de la realidad? Nuestra fe no es una acción constante, ¿o es una acción constante? Tenemos nosotros como creyentes que definirnos sobre esto. Nuestra fe no es una acción constante, se mueve, es vacilante. Pero yo estoy preguntando, porque si no, ¿cómo explicar nosotros cómo movernos en fe, de fe en fe, y entramos en periodos, hermanos, cuando gritamos: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad? Es decir, hay un asunto, hermanos, que se llama la noche oscura, y podemos pensar también en la noche oscura del alma, que es algo completamente incompatible con el fruto del Espíritu Santo, pero hay noches de oscuridad del alma. Entonces nosotros tenemos que ubicar muy bien el tema de la paz de Dios, igual que el tema de la oración, que el domingo establecimos algunos principios que creo que hay que seguir elaborándolos porque están en la Biblia. Pero entonces, hermanos, ¿qué de estos hombres? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, un cristiano puede tener gozo en su corazón mientras tiene, ¿verdad? Pero si llega la noche oscura, ¿verdad? Del alma, en su cabeza, la alegría que tenemos nos sostiene durante las noches oscuras, ¿o no? Es decir, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos sostiene? En las noches oscuras del alma. Es cuando usted llega cuando usted piensa que usted todo lo sabe, pero cuando llega el momento de la circunstancia usted no sabe nada, porque al final usted hace todo lo contrario. Eso es porque usted está pasando una noche oscura de su alma. Es cuando usted no le encuentra sentido a nada. Es cuando usted dice: ¿pero qué es esto? Es cuando nos volvemos personas que guerreamos contra Dios. ¿Por qué pasa esto si tenemos el Espíritu Santo?
¿Por qué pasa esto si Dios nos prometió una paz? Él es nuestra confianza, es nuestra certeza, Él es nuestra convicción, Él está con nosotros. ¿Cuántos sabemos todo eso? Entonces, nosotros necesitamos lograr poner un fundamento con respecto a esta parte de la oscuridad que a nosotros nos agita. La oscuridad del alma, la pena de una emoción legítima. Es decir, no estamos hablando de que a alguien se le ocurrió sencillamente entrar en una crisis. No, entró en una crisis porque tuvo una circunstancia. Es decir, llegó un momento donde la emoción legítima le está enmarcando que no tiene para dónde coger y que tiene una situación adversa, que tengo que pagar, que tengo una enfermedad, que tengo una dolencia, que tengo una crisis, que tengo una situación. ¿Qué hago? ¿Es entonces realmente Jesús mi paz? ¿Cómo analizo este texto de la paz de Mateo? ¿Cómo digo que Él es mi paz? ¿Cómo digo Él dijo, yo no vengo a poner paz, más bien vengo a poner el pleito. Pero también Él dice después, nomasito ahí, también en el texto, mi paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Cuántos tenemos paz hoy? Tenga paz, hermano. Normalmente se usa para cuando alguien anda un poco agitado y un poco encarrerado. Tenga paz, tenga paz, tenga paz. Y uno dice, ¿cómo voy a tener paz si tengo 50,000 cosas que hacer y ya me tengo que poner a hacer otra cosa? Entonces, ¿qué? Ok. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la paz que nos habla la Biblia? Tiene 3 acepciones diferentes. Y yo quiero que aprendamos en esta noche que las oscuras noches del alma es real y que pueden ser graves, hermanos. Es decir, que aunque tengamos el Espíritu Santo, nosotros vivimos momentos difíciles, pero yo creo que es porque no establecemos bien el tema de en cuál espacio de esta paz que la Escritura me dice a mí estoy viviéndolo. Entonces es muy difícil porque, por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza, pero usted sabe que el dolor de cabeza se le puede quitar con aquello que usted tiene ahí, y por supuesto usted no tiene un problema, porque usted dice, no, apenas yo llego, hago esto o me tomo esto y yo sé que ya eso se me alivia, o me duermo y ya se me quita. Pero, ¿verdad? Pero usted tiene que tener el argumento. ¿Qué argumento tenemos nosotros, hermanos? Por eso la Escritura a nosotros nos lleva a entender, por ejemplo, cuál es las diferencias de la paz. Una cosa es la paz con Dios. Este es el primer término. Paz, la paz con Dios. ¿Qué significa la paz que habla la Biblia con respecto a eso? La paz con Dios. Sí, estoy preguntando, ¿qué es la paz con Dios? Ajá. Ok, quiere decir que entonces la paz con Dios tiene que ver con lo que Jesús hizo. Si yo me coloco en esa posición en una crisis, póngale en el nombre que sea, la circunstancia más difícil que usted esté pasando, hermano. Y yo entiendo que esa es la paz con Dios. ¿Qué es? Bueno, que Él me hizo, siendo yo un pecador, Él me aceptó. Jesús es el buen pastor, ¿verdad? A mí nada me va a faltar. Que de verdad yo he pasado de ser enemigo a ser amigo de Dios. Eso es paz con Dios. Y que ahora soy hijo de Dios. Y que desde el instante en que yo arreglé la deuda de los pecados y fui justificado, Pablo dice, justificado pues con la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, paz con Dios implica una obra en la cual ni usted ni yo logramos hacer nada. Ok, ahora sí, póngase en las noches oscuras de su alma, en la crisis. ¿Tiene paz con Dios usted? ¿Tengo paz con Dios yo?
o no. Ajá. Sí, va, parecería como contrario. Parece que no. Pero ubicamos nosotros esos espacios en nuestra vida diaria. Paz con Dios. ¿Usted está en paz con Dios? Los que estamos aquí pudiéramos decir, claro, porque si usted está aquí, usted ha creído, ha confesado que Jesús es el Señor, usted tiene que tener paz con Dios. Porque yo no soy enemigo, yo soy hijo. Ahora, el tema es si yo vivo como un hijo. El tema es si yo vivo como un amigo de Dios. Cuando Jesús habla de la paz, por eso, mi paz les dejo, Jesús está hablando de su obra y les dijo, esta es la paz que Él nos va a dejar, que Él hizo algo que es lo que abarca todos los espacios. Entonces, esta paz con Dios es la paz que a nosotros nos tiene que inundar en medio de la circunstancia. Usted tiene una situación adversa, usted puede tener paz con Dios. Tenga paz con Dios, porque usted es hijo. Tenga paz con Dios, porque usted es parte del propósito. Tenga paz con Dios, porque usted fue reconciliado. Tenga paz con Dios, porque usted pasó de las tinieblas a la luz. Tenga paz con Dios, porque usted es una persona que tiene un Salvador personal. Esta es la aplicación que nosotros requerimos, hermanos. No que sea fácil aplicarla, porque no es fácil, en la crisis no es fácil. Es más, lo más difícil en las crisis es cuando usted tiene que darle y decirle a la persona en el consejo, de no ore. La gente quiere, uno le ve la cara, uno dice, me quieren agarrar y hacerme más o menos como un chicle y hacerme así como, ore, ya oré, crea, ya creí, ya hice, tenga paz. ¿Paz cuál? ¿Verdad? ¿Paz cuál? Entonces, nosotros tenemos que experimentar esto, hermanos. Queremos crecer en el cristianismo, queremos crecer como hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que afirmar. Y esta es la respuesta que nosotros necesitamos darle a la crisis, a la circunstancia, en las noches oscuras del alma. Hermanos, se requiere valentía, se requiere conocimiento, se requiere espíritu afable y humilde. Amén. Bueno, ¿qué otra paz existe entonces? Entonces, tenemos paz para con Dios. ¿Hay otra paz? ¿Qué dicha? ¿Cómo no se ve? Yo sí. Dios te da descanso. Otra es la paz de Dios. No, otra es la paz de Dios. Otra es la paz de Dios. Si estamos hablando de la segunda paz de Dios, ¿cuál es esta paz de Dios? Otra vez. No. Esta tiene que ver con usted. Una cosa es con, otra cosa es de. Con Dios, paz con Dios es la obra de Jesús. No le voy a poner las 3 bolitas, pero pudiéramos hacer las 3 bolitas. Pero las 3 bolitas nos dirían exactamente lo mismo. La paz de Dios es el estado permanente de paz que goza el creyente como fruto del Espíritu Santo. El estar en paz, en la paz de Dios, es que yo soy un hombre, una mujer que doy, ve ahí está, otra es la paz de Dios, que yo estoy dando un fruto, es el fruto del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Es lo que dice Gálatas 5:22. ¿Quién quiere leérmelo, por favor? Gálatas 5:22. Sí, duro.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Paz con Dios. Es decir, la paz de Dios es la que gobierna mi corazón. Es la consecuencia de haber llevado todas las inquietudes y afanes a la presencia del Señor y dejar que el soberano Dios conduzca nuestras vidas. Entonces, cuando yo veo estos textos y cuando yo me ubico y empiezo a pensar en qué es lo que Dios quiere de mí, que es que yo tenga paz, como decía la camiseta, tenga paz. Yo tengo que entenderlo desde ahí, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice, Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Es decir, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Hermanos, el descanso en Dios, la paz de Dios. Pensemos ahora en los momentos más áridos de nuestra vida, hermanos. Porque yo creo que la lección que hoy necesitamos nosotros aprender es, si de verdad nosotros estamos llenos del conocimiento de su gloria, llenos del conocimiento de la palabra. Porque si yo no conozco la palabra, hermanos, difícilmente yo me puedo aplicar estas cosas a mi vida. De ahí lo importante del conocimiento, hermano, del conocimiento. Por eso usted va a un doctor, porque el doctor le va a decir a usted qué es lo que usted tiene. O lleva el carro al mecánico, que el mecánico le dice que tiene. ¿Verdad? Pero ¿sabe usted qué tiene que hacer? En los momentos más oscuros de su alma, tenga paz. Pero la paz fundamentada, hermano. Porque si usted me dice a mí, tenga paz, y yo no la logro fundamentar a usted, o usted no me logra fundamentar a mí, ¿qué tipo de paz? Paz con Dios, hermanos. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y todavía esto a nosotros no nos deja, hermanos, en el espacio en el cual usted y yo podamos decir, no, yo tengo paz. ¿Qué va, hermano? Cuando usted está en las noches más oscuras de su alma, esta palabra paz no es el antídoto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que somos así? Porque o somos así o no somos así. No, porque primero ustedes me dijeron que como tenemos a Dios y tenemos a Cristo, Cristo es nuestra paz. Yo lo creo, eso también lo creo, lo predico y lo practico. Pero nos funciona en los momentos más oscuros del alma. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ese es el dilema. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona esto? Hay algo que está mal, o hay algo que no estamos haciendo bien, o hay algo que no estamos aplicando de la forma adecuada. Cuando Filipenses y el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios sobrepasa, oiga, ¿qué es lo que sobrepasa? Parece que ahí es donde empezamos nosotros a tener que vernos con un problema. Una parte es la parte del entendimiento. El entendimiento es aquellas cosas de las cuales yo tengo la percepción y por lo cual es donde se fundamenta mi creer. Claro, si usted sigue pensando de la misma manera, usted seguirá haciendo lo mismo siempre. Pero si usted cambia el chip cambia su pensamiento, cambia su forma de hacer las cosas. ¿Quién cambia ese chip? La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Es una rendición a la condición de la verdad de Dios en medio de nosotros. Amén. Amén. ¿Saben quién vivía en este escenario? La iglesia primera nos da a nosotros cátedra en esto, en muchas áreas de estas cosas. Porque para ellos inclusive se convirtió casi en un error en algún momento, porque hubo un descalabro cuando ellos empezaron a hacer todas las cosas de tal forma que
solo vivían para hacer las cosas para Dios. Y entonces muchos dejaron de hacer cosas que tenían que seguir haciendo. Porque al final no es dejar de hacer todo, pero es hacerlo todo sobre la base del texto bíblico. Entonces, si yo digo, yo tengo paz con Dios, ¿cómo puedo adquirir la paz con Dios? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo llevo todo pensamiento cautivo? Diciendo tenga paz. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo sustento? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago funcionar? ¿Por qué es que no funciona el poder del Espíritu Santo? Pareciera que el poder del Espíritu Santo a veces no funciona en nosotros. Pareciera, ¿verdad? Yo no digo que es que no, pero ¿por qué? Sí, y ahí es donde se radica exactamente el tema, ¿verdad? Porque al final es esta parte en donde nosotros como creyentes necesitamos entonces sí saber cómo colocar las diferentes formas de la paz de Dios. Paz con Dios, paz de Dios, que son los dos que hemos visto. Si yo lo logro colocar ahí, entonces al final mi angustia y mi alma en medio de esta noche tan fatal, en medio de la crisis, ¿verdad? Esa alma va a lograr conciliarse, pero tiene que salir de mí, porque lo externo no es lo que me funciona, es lo interno, es lo que yo puedo. Yo le puedo decir, vea, tenga paz, vea, está mejor. Es más, a mí me dijo que era mejor estar en el cielo que estar con ustedes. Me lo confesó. Y usted, sí, es peor todavía, porque no tienen la oportunidad de tenerlo. Aunque cuando los tenemos, no los disfrutamos. Pero bueno, así somos. Esa es nuestra humana debilidad. Pero es esto, otra vez, la paz de Dios que sobrepasa es el entendimiento. Otra vez, entendimiento tiene que ver con revelación. Y la revelación tiene que salir de mí. Vea, si yo tengo una convicción, pero tengo que tenerla yo, no puede ser externa. De ahí es que cuando uno aconseja en crisis a la gente, es decirle, ore, hermano. Vea, no deje irse a la iglesia. Es que es que si usted está mal y usted se aleja de la iglesia y se aleja de la oración y se aleja de Dios, usted no tiene de dónde agarrarse. No tiene, por lo menos en la iglesia, alguien se le arrima y le dice algo, o alguien le dice algo y lo pone peor, o alguien le preguntó algo y fue una crisis terrífica, pero al final así van saliendo las cosas. Pero el pensamiento tiene que estar cautivo. Y si yo estoy convencido de algo. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia? Por ejemplo, con la iglesia primera. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué dijo Pablo? Vean a Pablo. Cuando Pablo habla, Pablo no está haciendo una inventiva. Pablo no estaba dictando Pablo estaba hablando de su vida. Y Pablo decía, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Yo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Él no tenía un problema. Es decir, yo no quiero ser una carga para nadie. Yo hago esto. Yo todos los latigazos que le metieron a Jesús, a mí que me den el otro. A Pablo no, posiblemente si la gente le lloraba y le decía, Pablo, ¿cómo va a ir a entregarse a muerte? Cuando él apela a Roma, él sabía que lo mataban. Pero él entendía el propósito de Dios. ¿Verdad? Vean a Jesús. Pedro trata de persuadirlo para que no vaya, para que lo maten y lo maltraten. Hermanos, es que una cosa es como uno lee la historia y otra cosa es cómo lo dejaron a él, cómo lo latigaron, cómo lo dejaron en carne viva, cómo de verdad lo flagelaron. Pero hoy nosotros, como cristianos, en nuestra humana debilidad, que Dios sabe que la tenemos, nosotros tenemos que ejercer estas formas, la paz con Dios y la paz de Dios. Pero ¿dónde la tengo? En la oración. ¿Dónde la tengo? En el estar en medio de la comunión con Dios y en la comunión con los santos. De eso se trata. Pero ahí es donde la gente no quiere estar. Vea, alguien en crisis no quiere estar ahí.
Invítelo a venir a la iglesia, invítelo a orar, invítelo a que... Pero así es como funciona. Ahora, por eso yo les digo, y es lo que el texto a nosotros nos enseña, bueno, ¿qué tipo de paz? Entonces, ¿cómo resuelvo yo el tema? Tiene que venir de adentro, debe sobrepasar el entendimiento. Yo tengo que estar muy claro con respecto a que Jesús estaba muy claro, más hágase tu voluntad y no la mía. Yo creo que necesitamos exponernos nosotros a esa parte de Dios y decir, Señor, no lo que quiero yo, sino lo que tú quieras. Pero nos cuesta porque nosotros no hemos sido entrenados, nosotros hemos sido amoldados y muy moldeados por el sistema del mundo. Vea que nuestras prioridades, ¿cuántas horas tiene el día? Para que ustedes nada más vean, para que hacemos una prueba matemática. 24. Se supone que usted duerme 8. Se supone que usted trabaja 8 y que quedan otras 8. ¿Cuánto es eso? 24. 24 en una semana. ¿Cuánto es? No todo, 24 por 8. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo por 7. ¿Cuánto es? 175 horas. Ese es el regalo de Dios semanal. 175 horas. Ay, voy a predicar un día sobre las 175. 175 horas. Por mes. Por semana. ¿Cuántas? 168 horas por semana. 168 horas por semana. Y cuando usted y yo nos sentamos en la presencia del Señor, lo que invertimos en iglesia, en el espacio, lo que invertimos en oración, ¿a cuánto llega? Es decir, ¿cuánto llega? Porque efectivamente ese es el tiempo que yo le estoy dando a Dios. Entonces, por supuesto que nuestro entrenamiento no es el espiritual. Nuestro entrenamiento es otro. Hay capacidades impresionantes en gente porque hay gente que trabaja más de 8 horas, 10 horas. O hay gente que trabaja, o hay gente que, ¿verdad? Es decir, nuestra capacidad radica en la práctica de aquellas cosas. Por eso nosotros tenemos que ser practicantes de la verdad de Dios. Entonces, alguien diría, bueno, pero es que qué difícil es como que todo lo... No, hermano, no, es decir, es un asunto de propuesta. Usted puede, ¿cuánto sería el 10% de 168? 16.8. ¿Cuánto le damos el diezmo al Señor de 16.8 por semana de horas en su presencia, en adoración, en comunión, en estudio de la Escritura? 16 horas, punto 8. Es decir, otra vez, hermano, y no es esto un asunto condenatorio, ni mucho menos, pero es que para que yo tenga paz, se requiere pasar tiempo ahí. Jesús tenía ese espacio, Jesús sabía porque pasaba tiempo, y aunque vivió esa noche oscura del alma, Jesús sabía que él al final haría lo que el Padre le había dicho que hiciera. Pero por eso le digo, Pepe. Pero ¿a dónde lo dijo? ¿A dónde lo dijo? ¿Pero a dónde lo dijo? ¿Y con quién estaba? Ese es el problema. El problema es que nosotros somos muy dados a decir esto, ¿verdad? Como si fuera la terapia psicológica, y que creo que yo puedo expresar todo porque es mi sentimiento y ni modo. Yo siempre recomiendo, tenga cuidado donde usted se queja, ¿verdad? Quéjese aquí. No, tenga cuidado donde se queja, porque si una queja es en la presencia de Dios, es una cosa, y una queja delante del que me puede señalar, porque si yo oigo a Ruth quejándose, yo digo, pero después yo le digo, no, es que Ruth que se estaba quejando por el pinto porque le dieron muy poquito. Es decir, y yo entonces ya yo empiezo a hacer algo. Por eso la queja debe ser en el lugar adecuado para que se convierta
ya sea mi alma angustiada, como decía, ¿verdad? Y Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces la gente dice, no, es que si uno está en la voluntad de Dios tiene paz. No, pues Jesús no sintió mucha paz. Él sabía por dónde estaba, él sabía. Por eso yo digo, ¿dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la paz que a nosotros nos gobierna? Y necesito terminar, porque la otra paz, o no quieren saberla, es la paz en la tierra. Entonces, esta paz en la tierra, ¿qué es? La tercer paz nos indica la Biblia, es la paz en la tierra. Este será el estado de perfección que se logrará únicamente durante el reinado de Cristo. Cuando en el libro de Isaías, en 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Bueno, ese es el estado perfecto. En el estado perfecto nosotros vamos a tener paz, pero en un mundo gobernado actualmente por el príncipe de las tinieblas es imposible que exista paz. ¿Ok? Es imposible que exista paz. De ahí que nosotros tenemos que ver para quién estamos, en dónde estamos invirtiendo nosotros tanto el tiempo. Porque por eso es que hay tanta falta de paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no llega porque son 1000 cosas en las que uno trasciende, en las que uno camina, en las que uno tiene que correr. Pero la paz va a llegar y va a llegar en lo dilatado de su imperio. Es decir, el Señor anunció que durante el tiempo la manifestación de la luz que proyecta cada hijo suyo traerá conflicto, inclusive para con los familiares más directos que conocen al Señor. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para eso, para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, a los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, eso es una verdad que tenemos ahí, pero el punto está en que entonces, si yo tengo esa paz con Dios y la paz de Dios, y yo sé que hay una paz que en mí va a estar en el tiempo futuro, yo debo entonces empezar a ver cómo trasciendo y cómo camino en esto, porque las noches oscuras llegan, porque hasta el más, ¿verdad? Hasta el más fuerte se le para, ¿verdad? Al más, mire que el que esté firme no caiga. Exactamente. Entonces, yo creo que en esto, hermanos, necesitamos crear esa conciencia en esta noche y en las noches que siguen, y en lo fundamental que es para nosotros entender, yo estoy en paz con Dios. Si yo estoy en paz con Dios, es porque yo sé que soy su hijo, yo sé que Él me ha salvado, yo sé que Él ha hecho una obra perfecta. Si yo tengo la paz de Dios, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Que la paz de Dios conmigo es aquella que me asegura que debo de venir de lo interno a lo externo a entender que el pensamiento, que la paz que Él me da, tiene que pasar ese pensamiento. Que mis pensamientos no puedo colocarlos en primer lugar. Que yo tengo que darle la prioridad a los pensamientos de Dios en mi vida. Pero tienen que nacer de mí, porque externamente yo no lo voy a adquirir, no lo voy a... No, yo aquí pudiera hablar toda la noche, pero al final solo el Espíritu de Dios puede hablar internamente ahí y generar esa vivencia, generar esa vida, generar eso que nosotros definitivamente necesitamos. Y después entender que en este momento, en el mundo, y ya lo dijeron por aquí, ¿verdad? Está siendo gobernado por el príncipe, no hay paz. No hay paz porque él vino a poner guerra. Y que nuestros hijos deben de saber que todo lo que está pasando, que todo esto que están anunciando, que todo lo que se está haciendo a nivel de la sociedad, esas son cosas que van a permanecer. Ahora, el apóstol Pablo dice también y dijo con respecto, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús. Parece que la paz tenga paz, que la paz radica en estar muertos. Con razón a los muertos dicen, se fue en paz. Y de verdad, tenga paz, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vean que la manifestación
de la vida de Jesús en nuestro cuerpo es lo que va a cambiar, es lo que va a ser diferente. Claro que entonces la paz sí va a gobernar mi corazón y mi vida. Pero tengo que llegar a ese estado, hermano. Pero este estado yo lo consigo de paz con Dios, la paz de Dios y la paz que vendrá un día sobre la tierra, sobre el imperio de Dios, sobre los, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos de Dios la certeza de que es algo que hay que buscar, hermano. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Búsquela, sígala. Hay que buscarla, hermanos. De ahí la exhortación en medio de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros mismos, como matrimonios, como familias, como iglesia, hermanos, en vez de vivir en paz, vivimos en una zozobra, en pleitos, en angustias, en murmuraciones, en detracciones? Buscamos la paz y hay que seguirla, porque nosotros, aunque estamos afligidos en todo, pero no estamos destruidos. Y Pablo termina diciéndole a los filipenses, ¿verdad? Perdón que me salté un poquito. Por nada estéis afanosos, diciéndoles que la cura para la ansiedad se encuentra en sus rodillas, que es la paz de Dios que calma nuestro espíritu y disipa la ansiedad. Entonces, si yo llevo esto delante de Dios, si yo busco esa paz y la sigo, si yo llego y hago algo que de verdad Dios me está pidiendo que haga, porque Él me dio paz con Él y la paz de Él, entonces mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese entorno, hermanos. Este tema, tenga paz, entonces yo creo que tiene que ser demasiado reflexivo y ojalá aplicativo y poder decir, Señor, cuando venga, porque vea, ¿quién de los que estamos aquí nos estamos pasando por cualquier cosa? Así sea el dolor del juanete. Por eso le digo. O el dolor del tobillo, lo que sea, ¿verdad? Y uno pierde. En estas presas usted pierde la paz, hermano. Y cuando vienen los exámenes de los chiquillos, y cuando viene, es decir, cuando viene la lluvia, y cuando viene el verano, es decir, normalmente somos muy susceptibles a esos cambios. Entonces, la paz con Dios, la paz de Dios y la paz que vendrá sobre la tierra, sabiendo que de verdad nosotros tenemos que hacerlo, hermano, para poder decirle al mundo, tenga paz.